comienza la diversión. Todos disfrutando con De Sus Ocho. Uno se ríe, el otro botan caca. Pero al ver su mirada solo dice ¡Qué caja! que lo entendió, lo entendió. Lo que importa es que se ríe, este programa se goce. En De Sus Ocho. Con Suso el Paspi. Bienvenidos A De Sus Ocho. Bienvenidos al mejor programa de la televisión colombiana que se llama De Sus Ocho. Y hoy vamos a hablarle de un programa muy importante para mí, porque allá en Chucome ese penco no se ve eso, y es el ISBA. ¿Saben ustedes en Colombia, en el mundo, en algún rincón donde te encuentres viendo el pasto? ¿Qué es el ISBA? ¿Cómo funciona el IVA en Colombia? El impuesto al valor agregado, comúnmente llamado IVA, se cobra sobre la venta de la mayoría de los bienes y servicios. Este es un impuesto al consumo y en esa medida es un impuesto indirecto. Además de indirecto, el IVA es regresivo, es decir, un impuesto que no tiene en cuenta la capacidad de pago de las personas. Por tanto, se cobra a todas las personas por igual, sin tener en cuenta las diferencias en sus ingresos. Es decir, como consumidores, Mr. Johnson y Juanito deben pagar el mismo valor si desean consumir el mismo producto. Esto implica que Juanito paga más que Mr. Johnson como proporción de sus ingresos. ¿Quién paga realmente el IVA? Supongamos el siguiente proceso productivo: productor de flores, distribuidor de flores, supermercado, consumidor final. El productor de flores compra materia prima sin gravamen a 200 pesos. IVA a descontar es igual a 0 pesos. Vende al distribuidor a 300 pesos. IVA cobrado al distribuidor 48 pesos. IVA que debe declarar el productor 48 pesos. El distribuidor de flores compra al productor a 300 pesos. IVA a descontar es igual a 48 pesos. Vende al supermercado a 500 pesos. IVA cobrado al supermercado 80 pesos. IVA que debe declarar el distribuidor 32 pesos. El supermercado compra al productor a 500 pesos. IVA a descontar es igual a 80 pesos. Vende al consumidor a 900 pesos. IVA cobrado al consumidor 144 pesos. IVA que debe declarar el supermercado 64 pesos. El consumidor compra al supermercado a 900 pesos. IVA cobrado al consumidor 144 pesos. Analizando lo anterior, 48 más 32 más 64 es igual a 144. Es decir que, si se suman los impuestos declarados por cada compañía, este valor corresponde al impuesto total que tuvo el bien por cada etapa económica, y es el mismo que finalmente se le trasladó al consumidor por la compra del bien. Bueno, y entrando en materia, vamos a hablar del IVA. Pero ustedes saben qué es el IVA. El IVA es el impuesto al valor agregado.
¿Para qué sirve? Es algo que se paga indirectamente sobre el consumo de bienes y servicios. Pero el IVA tiene una historia. Y en los años de la Edad Media, el IVA comenzó de la siguiente forma. Se originó en Europa en el año 1925, yo ni siquiera estaba pronosticado para nacer en Chupametepenco. Luego se fue originando y expandiendo como una onda, abarcando, y así logró llegar a Francia en el año 1954. Y a medida que el ISVA se volvió una moda, llegó en 1967 a la mayoría de los países europeos. ¿Pero qué pasó con nosotros, Colombia? ¿Será que estábamos ahí? Pues claro, en el año 1975 el ISVA llega a Colombia para suplir eso, para cobrar ese valor agregado a los productos que consumimos nosotros los colombianos. Me lo dijo mi amigo, tal cual. Es que yo soy una persona informada. Luego, a medida que fue pasando el tiempo, de 1980 hasta 1990, se fue imponiendo fuertemente el IVA hacia los bienes y también los servicios. Pero bueno, después dicen, es que eso habla muy claro, habla de esto que no sé qué más. Vamos a ver un video del ISVA. ¡Pruébamelo! Sobre la reforma tributaria, hoy vamos a hablar sobre dos principales cambios que hubo respecto del impuesto a las ventas. El primero y más importante tiene que ver con la tarifa. Como saben, ya diferentes medios de comunicación lo han dicho, la tarifa general de impuestos sobre las ventas pasó del 16 al 19% a partir del 1 de enero del año 2017. Quiere decir que desde esa fecha, todos los productos y servicios grabados con el IVA deben ser facturados con esa tarifa. Sin embargo, hay tres excepciones donde no debería aplicarse el IVA del 19%. Miremos cuáles son. La primera tiene que ver con los contratos celebrados con entidades públicas, incluidas sus adiciones, donde continúa vigente la tarifa de IVA que existía cuando se firmó el contrato. Quiere decir que si un contrato de obras públicas se firmó el año pasado con una tarifa del 16% y no se han facturado algunos de sus conceptos o adiciones, estas deberán seguir facturándose con el 16%. Igual tratamiento tienen los contratos de construcción e interventorías derivados de contratos de concesión e infraestructura de transporte suscritos también con entidades públicas. Y la tercera excepción son los establecimientos de comercio con venta directa a público, donde tienen productos en góndola, donde tienen un plazo hasta el 31 de enero para reetiquetear estos productos con nuevos precios, de tal suerte que a partir del 1 de febrero deberán facturar ya con IVA del 19%. Y el segundo aspecto importante tiene que ver con el cambio de la periodicidad de IVA. Continúan vigentes las periodicidades bimestrales, cuatrimestrales y se elimina la periodicidad anual del impuesto sobre las ventas. Estos son dos de los aspectos más importantes que fueron reformados con la Ley 1819 del 2016. ¿Les gustó el video? ¡Sí! Bueno, también. Por eso trajo una persona, un invitado muy importante. Así que demos la bienvenida a Pino Berta. ¡Ay, me cansé! Bueno, tenemos a este invitado o invitada. Me confundí. Bueno, Roberta, cuéntame, ¿cómo has estado? ¿Qué has hecho? ¿De dónde venís? Ay, la verdad digo de GMO porque ya necesitaba unos lentes, ya no veía nada, estaba oscura completamente, pero mejor, gracias a Dios. Lentes para Piroberta, producción, GMO. ¿Cuánto aumento? 5. Bueno, Piroberta está investigando en Chupametepenco y aquí a los estudiantes de legislación tributaria de la UA. ¿Qué sabían del ISVA? ¿Y tú sabes algo de eso, Piro? Claro, su uso porque yo soy muy inteligente, tengo claro que las características del ISVA, como le dices tú, pero que realmente es el IVA, es que es un impuesto indirecto porque no se aplica de manera directa a la renta de los contribuyentes, sino que se paga según el consumo de cada persona. Aprendes eso porque no voy a estar repitiendo. Es un impuesto real porque grava los bienes y actos sin tomar en consideración la situación y capacidad de pago de cada una de las personas.
Es un impuesto instantáneo, su uso instantáneo, porque ocurre el hecho generador ya sea la compra o prestación de un servicio. Acuérdate, bienes y servicios. Es un impuesto proporcional porque tiene relación directa con base gravable. A mayor base, mayor impuesto. La tarifa nunca varía, su uso, nunca. El objetivo. Es un impuesto objetivo porque no toma en cuenta las cualidades sino actos del mismo. La necesidad del consumo es el acto en sí. Es un impuesto general porque recae sobre todos los hechos que se encuentran catalogados como hechos generadores. Es un impuesto regresivo porque aumenta la capacidad de pago de la persona que soporta el pago. Menor es el impacto del impuesto en su economía. Es un impuesto plurifásico porque se aplica en todas o algunas etapas del proceso de producción de un bien o servicio hasta el consumidor final. Y es un impuesto nacional porque se aplica en todo el país y es recaudado por la administración pública, Suso. Pero te preparaste. Y hablando de todo eso, también, ¿te sabes los elementos? Bueno, Suso, digamos que sí tengo una idea sobre eso, vamos a ver si me acuerdo. Los elementos es una obligación tributaria, en una relación jurídica en la que el contribuyente está obligado con el Estado al pago de sumas de dinero obligatorios uso por la realización de una actividad que el Estado tiene gravada. Los elementos o el Estado obliga como tal el impuesto tiene 5 elementos o sujetos sobre quienes recae. Uno es el sujeto activo como tú, Suso, y otro es el sujeto pasivo como yo. El sujeto activo cuenta con la facultad de establecer obligaciones tributarias y exige el pago a los contribuyentes y quienes tienen la titularidad para la administración de los recursos. En Colombia, el sujeto activo, Suso, es el Estado, no tú, Suso. El sujeto pasivo son personas naturales o jurídicas obligadas al pago de tributos a favor del sujeto activo, o sea, el Estado. Se obliga al cumplimiento de obligaciones formales y asesorías definitivas de derecho tributario. También tiene otro elemento que es el hecho grabado, el hecho generador, que son conductas humanas que la ley contribuye para la obligación del pago del impuesto. También tiene otro elemento que es la base gravable, es el valor que aplica la tarifa del impuesto. La tarifa como tal es el porcentaje establecido por la ley que aplica la base gravable y determina cuánto será el valor del tributo. Esos son los elementos, Suso. No, pero Piro, ¿qué te preparaste? O sea, que no eres la única inteligente aquí porque Suso, la única soy yo, ya no más. Yo como presidente de Chupameste Penco tengo que responsable de todo el mundo porque, o sea, yo soy Suso, el Paspi, y quiero mandarle a mi corresponsal, John Zero, porque es el detective, sobre ISVA. Veamos que nos tiene preparado John Zero. Sí, Suso, acá desde Chupameste Penco te tengo más información sobre el IVA. Te voy a hablar sobre la vigencia, la nueva tarifa general del impuesto sobre las ventas que debe aplicarse en la causación por las importaciones, ventas de bienes y prestación de servicios gravados con IVA a partir del 1 de enero del 2017. Es del 19%, de conformidad con el artículo 184 de la Ley 1819 de 2016, que modificó el artículo 468 del Estatuto Tributario. Vamos a analizar en este video los requisitos para pertenecer al régimen simplificado. Es decir, estamos hablando de los topes de información financiera necesaria para que las personas naturales puedan pertenecer al régimen simplificado del impuesto sobre las ventas. Lo más importante a resaltar aquí es que la reforma tributaria disminuyó en 500 VT el requisito mínimo de ingresos brutos para pertenecer al régimen simplificado, estando en 4.000 VT en el año pasado y ahora en 3.500 VT. Recordemos que para pertenecer al régimen simplificado es importante analizar la información del año anterior, con corte al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para el año 2017, las personas naturales que quieran pertenecer al régimen simplificado de impuestos sobre las ventas deben mirar estos requisitos para saber si los cumplieron al 31 de diciembre del año 2016. Miremos el cuadro entonces. Los ingresos brutos entonces de 4.000 bajaron a 3.500 VT y los vamos a analizar
con la VT que estaba vigente el 31 de diciembre del año 2016, que era de 29.753 pesos, ya que la información que estamos analizando precisamente es al 31 de diciembre del año 2016, quedando así entonces el tope de ingresos máximo en 104.136.000 pesos. Es decir, personas naturales con ingresos superiores a este monto no podrán pertenecer al régimen simplificado. De igual manera, este monto quedó unificado para contratos celebrados por cuantías superiores a 104.136.000 pesos y montos de consignaciones y depósitos en entidades financieras que no deben ser superiores a 104.136.000 pesos. Así entonces la reforma tributaria unificó en 3.500 VT todos los requisitos de personas naturales para que puedan pertenecer al régimen simplificado de impuestos sobre las ventas. El generador del IVA incluye la venta de bienes intangibles relativos a la propiedad industrial. La venta de estos intangibles en el exterior causarán IVA si el beneficiario de los mismos son residentes fiscales, residentes o tienen un establecimiento permanente o actividades económicas aquí en Colombia. Ahora les voy a decir cuál es la importancia de solicitar los certificados de retención del IVA. Cada vez que finaliza un periodo para efectos del impuesto sobre las ventas, empieza la tarea para quien fue responsable del IVA en el régimen común de preparar su respectiva declaración. En dicho proceso, si el responsable del IVA va a restarse en su liquidación privada algún valor por concepto de retenciones en la fuente que durante el bimestre le haya practicado a título de IVA. Es necesario entonces que proceda a solicitar los respectivos certificados de tales retenciones, teniendo en cuenta que todo agente de retención del IVA está en la obligación de expedirlo. El certificado debe contener la siguiente información: fecha de expedición del certificado, el periodo ya sea bimestral, cuatrimestral o anual, y ciudad donde se practicó la retención, apellidos, nombre o razón social y NIT del retenedor, dirección del agente retenedor y apellido, nombre o razón social y NIT de la persona o entidad a quien se le practicó la retención. Hola, soy Felipe y en este video aprenderemos a cómo calcular el IVA. Aprenderemos diferentes formas para así abordar todas las formas en las cuales un ejercicio, más que todo académicamente, nos lo puede preguntar. Entonces, iniciemos. El enunciado del problema lo dejaré en la descripción del video. El problema nos dice: un producto cuesta 40.000 pesos sin IVA. ¿Cuál es la cantidad que debe pagar por concepto de IVA? Tomando en cuenta que utilizamos una tarifa general del 19%, que es la de este año en mi país. Bueno, entonces, en este primer ejemplo nos pregunta por el valor del IVA para mandar estos 40.000 pesos en el subtotal de la factura y contabilizar el IVA. Entonces, para calcular el IVA lo que hacemos es el valor del producto sin IVA multiplicado por la tarifa del IVA. Normalmente esta, para que se facilite la operación, expresada en decimales. Entonces tenemos que el IVA vendrá determinado por 40.000 pesos por 0,19, que es lo mismo que decir 19%. Nuestro valor de IVA, el que vamos a contabilizar y el que nos va a ayudar y el que vamos a enviar a tanto el registro contable como a las facturas, será de 7.600 pesos. En todos los ejercicios que vamos a presentar en este video utilizaremos la tarifa general del IVA, que es del 19%. Bueno, el segundo punto nos dice: un producto cuesta 70.000 pesos sin IVA. ¿Cuánto se debe pagar en total, incluyendo el IVA, a tarifa general? Para calcular el valor total de un producto con todo el IVA, esto puede ser muy útil cuando ustedes van a un almacén y los precios están sin IVA, porque es lo que hacen algunos centros comerciales: establecen sus productos pero no ponen el precio total a pagar, sino simplemente el valor del producto sin IVA. Entonces lo que hacemos es, el valor total vendrá determinado por el valor del producto, 70.000 pesos, por 1 más la tarifa del IVA. Aquí sí expresado obligatoriamente en decimal para poder hacer la suma con el 1. Entonces el valor total del producto será, en este caso o en este ejemplo, 70.000 pesos por 1 más 0,19. Lo que significa que nuestro valor total del producto será 70.000 por 1,19. O lo que, ya resolviendo todo esto, es
83.300 pesos. Es lo que vamos a pagar en serio en la caja o donde cancelemos por el producto en dinero, 83.300 pesos. Otra forma de calcularlo es calcular el IVA como lo hicimos hace un momento y ese valor sumarlo al valor del producto sin IVA. Pero eso es muy mainstream. No, es broma, pero pues así también es posible calcularlo. Y finalmente la última o el último problema, lo que puede presentarse ya sea en un ejercicio si ustedes están resolviéndolo en la universidad o si se presenta en su vida diaria, es que se vende un producto por 80.000 pesos IVA incluido. ¿Qué valor corresponde al subtotal y qué valor al IVA? Esto es porque a veces muchas personas establecen su precio. Por ejemplo, yo trabajé en un restaurante y cobrábamos directamente el valor del almuerzo, 6.000 pesos, y a la hora de facturar, porque no podíamos mandar directamente el valor, sino que teníamos que mandar un subtotal y después un IVA, lo que se hace es esto. Para calcular el subtotal, o sea el valor del producto sin IVA, lo que hacemos es subtotal es igual a el valor total del producto, es decir, el producto más el IVA, dividido entre 1 más la tarifa del IVA. Reemplacemos los datos. Teníamos que 80.000 es el valor IVA incluido, dividido entre 1 más 0,19, el 0,19 es el 19% de la tarifa del IVA. Ya haciendo la suma primero, tenemos que el subtotal es igual a los 80.000 dividido entre 1,19, por lo cual el total es de 67.226,8908. Eso es lo que vale nuestro producto sin IVA. Algunas personas lo que hacen es al 80.000 sacarle el 19%. Esa es una manera errónea de hacerlo. Si lo hacen se darán cuenta que ese valor en realidad no es el 19%. Mejor dicho, no es del subtotal. Ahora, para el cálculo del IVA lo que hacemos es al total, es decir, a los 80.000 pesos, le restamos el subtotal, el que acabamos de calcular. Y eso nos da el valor del IVA. Ahora, si este 67.226,8908 lo multiplicamos por el 19%, ahí sí obtendremos el 12.773,19,92. Es decir, al realizar la suma de este y de este, vamos a obtener los 80.000 pesos. Que eso no sería posible si simplemente a los 80.000 le sacamos el 19%. Bueno, con eso concluyen estos sencillos ejercicios de cómo calcular el IVA. Espero que te sea de utilidad. Muy útil la información de John Zero. Pero ¿saben qué? John Zero desde pequeño estudió conmigo en la guardería y este diente. ¿Y para qué les cuento esa historia a los dos? Hermano, palanca, ¿sabes cómo es todo esto? Pero bueno, ¿qué te parece, Piro? Todos los invitados que hemos tenido. Ay, por mí, yo perfecta. Yo soy la única que importa. Sí, pero quiero decirte que hay algo más que importa en esto y es el ISBA. Y quiero llamar a un invitado que es... ¿Listo cuánto? La persona que anda en la calle y anda tomando el hijo de cuando también creo que vas en el venir y en el vas, o sea que tú sabes mucho del IVAS y por eso quiero preguntarte ¿qué piensas tú del IVAS? Bueno, primero que todo, Suso, pues muchas gracias por invitarme, de verdad. Y pues sí, aunque no lo crean, en las calles se escucha mucho y pues he aprendido sobre el libro un poco. ¿El libro? El IVA, niño. Ah, el IVA. Por ejemplo, te puedo explicar acerca de las sanciones, Suso. ¿Sabes qué son las sanciones? No, pero tú con ese aspecto me tienes que contar. ¿Sabes? Oh, Suso, los diferentes tipos de sanciones se refieren a las sanciones mínimas que debe liquidar la persona o la entidad sometida a ella o a la administración de impuestos o aduanas, incluidas las sanciones reducidas que en ningún caso pueden ser menor a 10 VT. ¿Sabías tú de cuánto es el VT aquí el año pasado, Suso? Yo no sabía cómo se me escapó. Lo pensé. Es de 29.756 pesos,
Pero ¿sabes, Suso, de cuánto es el VT en este año? Continúa. ¿Y tú, Piro? Yo sé muchas cosas, pero eso no. ¿Sabías tú que en el año 2017 es de 31.859 pesos? Aumentó, ¿cierto? Ah, no. ¿Saben? Hay diferentes tipos de sanciones. 1. Sanción por extemporaneidad. Este se presenta cuando se paga fuera del plazo estipulado por la DIAN. 2. Sanción por no declarar. Esto sucede cuando la persona no presenta su pago estando obligado a hacerlo. 3. Sanción por corrección. Corrección voluntaria dentro del plazo legal de cualquier declaración. 4. Sanción por errores aritméticos. Errores que determinan un menor valor del impuesto a cargo. Y 5. Sanción por inexactitud. Omisión de ingresos o inclusión de datos falsos, incompletos o desfigurados y de activos y pasivos inexistentes. Créanme que ese es el que más se ve porque hay gente muy viva. Bueno, Lizo, ¿cuándo? ¿Y sabes algo también? Aquí me están informando por el interno que hay una información que ustedes no han tocado. Es que yo soy el página. El IVA, no obstante, que también se paga en cada una de las etapas de producción, no produce efectos acumulativos, ya que cada industria o comerciante, al recibir el pago que traslada a sus clientes, recupera el que al que lo hubieran repercutido sus proveedores y solo entrega al Estado la diferencia. De esta forma, el sistema no permite que el impuesto pagado en cada etapa influya en el costo de bienes y servicios, y al llegar esto al consumidor final, no llevan oculta en el precio ninguna carga fiscal. El IVA afecta a toda transacción durante el proceso de producción, distribución y venta final del bien al consumidor. Y ya por última instancia, lo que queremos decir con esto es que el impuesto recae por completo sobre el consumidor, porque todos los demás intermediarios puedan deducir el IVA de su contabilidad cuando declaran sus ingresos a las autoridades económicas, deduciendo el IVA soportado, o sea, lo que pagan sus proveedores, o el repercutido, el que cobran a sus clientes. El IVA es un impuesto sobre el consumo que afecta al precio final del bien y no al precio intermedio cobrado a lo largo del proceso de producción. ¿Me entendieron? Pues sí. Corta ya. Muchachos y muchachas, gracias por este programa y también quiero agradecerle a Piro por estar aquí. ¿Cómo te sentiste, Piro? Muy bien, la verdad sí, yo siempre me siento bien porque yo soy la mejor siempre. ¿Y tú, Lizo, cómo te sentiste en esta experiencia del ISBA? Muy bien, chévere. Esto fue todo el programa de Show y quédense ahora con Séptimo Día. Adiós.